Hola, hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante. Atiendo varias empresas y este me parece un tema relevante para los que administramos los sistemas de gestión y tal vez no hemos mapeado este riesgo, entonces la idea es que lo hagamos juntos. Vamos a hablar sobre el programa de protección contra caídas y cómo darle cumplimiento a la resolución 4272 del 2021. Dentro del marco normativo colombiano hay un sinnúmero de actividades de alto riesgo. Normalmente están encasilladas en todas aquellas actividades que puedan generar accidentes graves o mortales, ¿sí? Puede ser, actualmente está categorizada por trabajos en altura, espacios confinados, energías peligrosas, izaje de carga. Hay otras actividades que se podrían clasificar como tareas de alto riesgo, pueden ser riesgo 4. También algunas empresas se podría trabajar todo lo que es el tema de transporte, dependiendo si son sustancias peligrosas, también podría ser categorizado como trabajos peligrosos. Dentro de todo este bagaje de actividades de alto riesgo, normalmente nos ayuda y es que hay un marco normativo específico para cada una de estas actividades. Hay unas que de pronto están más reguladas que otras, entonces en esta oportunidad vamos a trabajar sobre trabajos en alturas. ¿Listo? En Colombia, todo lo que se constituye de trabajo en altura es aquello que se realiza sobre una superficie a partir de 2 metros, tanto para arriba como para abajo. ¿Cómo así, Diana? Claro, en ciertas actividades se hacen excavaciones, entonces cuando hay trabajos que sobrepasan ese límite hacia abajo de 2 metros, también se considera trabajo en alturas. Podría tener de manera simultánea otra actividad, ¿no? Espacios confinados y otras actividades de alto riesgo. Pero hoy vamos a hablar de trabajos en altura. ¿Listo? Mi enfoque no es repartir o recordarles numeral por numeral, no, ese no es el enfoque. La idea es que ustedes puedan usar este material como material práctico y que puedan tener un norte, una idea de cómo implementar el programa de manera adecuada. ¿Por qué? Porque en las ARL a veces nos dan las herramientas, ¿no? Nos dan las plantillas y nos entregan como una estructura. Incluso hay material que podemos comprar donde ya viene toda la estructura del programa de protección contra caídas. Pero, ¿qué pasa si yo no sé los elementos que deben tener el programa? Pues vamos a tener vacíos técnicos y con eso pues vamos a cometer errores como profesionales. Entonces, la idea es que ustedes puedan a partir de ese conocimiento empezar a subsanar esos vacíos que ustedes puedan tener al interior de sus organizaciones. ¿Listo? Em, Primero, vamos a identificar, lo primero que vamos a hacer siempre es hacer un mapeo de todas las actividades que pudieran tener tareas de alto riesgo. Entonces, bien sea con el área operativa, si tenemos procesos de mantenimiento, si tenemos tareas, normalmente eso se va a materializar mucho con tareas propias, pero también se puede identificar si tenemos tareas que ejecutan proveedores y contratistas, que también pudieran tener trabajos en altura. Cuando yo hago esa identificación de actividades, voy a poner un ejemplo. Limpieza y mantenimiento de aires acondicionados. Es una actividad. Diana, ¿la hacemos nosotros o la hace un tercero? No sé, eso la identifican ustedes. Tanto si la hacemos nosotros internamente o la hace un tercero, eh, normalmente esta actividad va a tener de manera implícita trabajos en altura, ¿sí? Diana, hacemos limpieza de canales, por ejemplo, limpieza de canales. Pintura, reparación de fachadas, cambio de vidrios, eh, se arreglan todo lo que son techos, se pueden hacer, bueno, y así un sinnúmero de actividades que ustedes deben hacer como ese mapeo al interior de sus organizaciones. Normalmente esas caracterizaciones, cuando yo las hago, no las construyo sola. ¿Yo qué hago? Me reúno con los trabajadores y empiezo a través de una entrevista, podemos usar herramientas como grabar y empezar a captar esos datos, ¿no? Quiénes realizan la tarea, con qué frecuencia la realizan, usan sistemas de acceso, qué sistemas de acceso tienen, qué arnés, tienen elementos de protección personal, tienen equipos de protección contra caídas, quién los compró, hace cuándo los compraron, cuándo los inspeccionaron, y empiezo a captar esa información, dónde los guardan, y empezamos nosotros a identificar qué sí, qué no tiene la empresa. Cuando yo hago esa caracterización, a partir de esa información, debemos empezar nosotros a definir controles. Primero, si las personas que están haciendo esas tareas tienen las competencias y qué competencias deben adquirir.
Normalmente para el programa de protección contra caídas existen unos niveles de formación mínimo que deben tener. El básico es el de trabajador autorizado. Luego van a venir otros roles que también deben tener unas competencias específicas, que el que arma el andamio, el que hace el coordinador de trabajo en alturas. Entonces, cada una de las personas que participan en esa actividad van a tener unos roles y unas responsabilidades, pero también requieren un nivel de formación, ¿sí? ¿Yo qué hago? Yo, Diana Betancourt, yo hago un acta, cojo de la resolución, donde hay una tablita, como un cuadrito, donde establecen los roles, y yo hago eso mismo, esa tablita tal cual, y hago un acta y asigno quiénes son los que hacen ese rol. Trabajador autorizado, competencia, capacitación, cumple o no cumple, firma. Y de esa manera voy generando todos los demás roles. ¿Quién es el coordinador de trabajo en alturas? ¿Quién es el administrador del programa de protección contra caídas? Y empezamos nosotros a construir esa información documentada. Hasta aquí nosotros no hemos logrado pues documentar mayor cosa. Hay empresas que posiblemente ya tengan insumos, formatos, un sinnúmero de documentos que se necesitan, ¿no? Esto normalmente va a tener que ir asociado a un programa de gestión y el programa de gestión va a tener una estructura, objetivo, alcance, indicador, actividades, esa es la estructura de un programa. Y dentro de ese programa, ustedes van a poder definir eh, frecuencia de capacitaciones, los peligros propios de esas actividades. O sea, la idea es que ustedes hagan un muy buen mapeo de las actividades y a partir de esas actividades puedan construir el resto de información documentada. ¿Qué sucede? Que a veces generan un manual, o sea, lo que yo he logrado ver durante los procesos de auditoría, y se llama Manual de Trabajo Seguro en Alturas, un ejemplo, o Programa de Protección contra Caídas. Y es la copia de la resolución, pero no dice el cómo, no dice el cómo la empresa lo implementa, no dice el cómo lo ejecuta, no dice el detalle de cómo la empresa lo acciona. Y es importante que estos documentos reflejen la realidad de la empresa, ¿sí? Normalmente, este es un documento o es un sinnúmero de documentos que hay que construir y entre más fiel sea la realidad, más fácil va a ser de implementar y de auditar y de mantener en el tiempo, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿qué vamos a verificar? Cuando ya tenemos el programa, hacemos un inventario de actividades, el que yo les mencionaba, está ahí mismo. Luego el inventario de actividades, yo hago una identificación de peligros propios de esas actividades y hago una matriz de equipos de protección contra caídas dependiendo de la actividad. ¿Qué pasa? Pueden ser diferentes, ¿sí? Pero la idea es que ustedes logren hacer como grupos de actividades y que puedan generar como información más sólida, porque el nivel de detalle, si algo cambia, te modifica todo el documento. Entonces, ustedes podrían tener un anexo, un documento que les ayude a identificar esos elementos de protección personal y esos equipos de protección que requieren. El nivel de detalle y los inventarios que ustedes tengan van a depender mucho de las actividades que realicen y ahí depende también que ustedes hayan hecho una muy buena identificación de la actividad. Si son sistemas que requieren o actividades que requieren sistemas de acceso, escaleras, andamios, manlift, o sea, un tema de capacidad, o sea, a qué altura vamos a trabajar. Entonces eso también va a determinar los sistemas de acceso. Si por el contrario son trabajos más bien de 2 metros hasta 3 o 4 metros, pues pueden tener sistemas de acceso un poquito más controlados, ¿no? Que una escalera certificada, que tenemos este sistema. Entonces, eso se construye también, ¿sí? Diana, es que nosotros no tenemos los elementos, los equipos, los alquilamos, entonces hay que hacer un trabajo con el proveedor o el contratista para que me suministre los equipos, me entregue las hojas de vida, las fichas técnicas, los registros de inspección de todos esos equipos y yo deba tener esa custodia de esos documentos porque mientras trabajen conmigo y mi equipo va a trabajar con estos equipos, pues las personas deben tener esa información en el proceso de la actividad y yo entro en mi sistema de gestión, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿qué construimos a partir de allí? Si yo tengo el inventario de equipos, vamos a construirle a cada elemento y equipo una hoja de vida.
Una hoja de vida es un documento, un Excelcito, tranqui, donde yo diga el nombre del equipo, la marca, la fecha de compra, la fecha del último mantenimiento de inspección, el serial, tienen los seriales, las normas en las cuales están certificadas, características del equipo, marca, modelo, serial, toda esa información técnica. ¿A qué trabajador se le asigna este equipo? ¿Por qué? Hay una práctica que le dicen las empresas que cogen un equipo y lo ponen ahí colgadito y el que yo quiera usar. No, porque esto también hay que asignárselo a un trabajador para que también lo cuide. Debe tener unas condiciones adecuadas de almacenamiento, lavado, cuidado, para que la vida útil de este equipo pues se garantice. Normalmente todos los equipos de protección contra caída van a tener una inspección anual después del momento de la compra al año. Cada año se va a hacer una inspección. Esta inspección la hace una persona que tenga pues la certificación, las competencias para hacer la inspección. Hay un abanico amplio de marcas que generan pues equipos de protección contra caída. La idea es que ustedes tengan los equipos sean compatibles entre ellos. ¿Qué se busca con esto? Yo tengo un arnés de una marca, una sling de otra marca, o sea, no, la idea es que ustedes puedan tener compatibilidad entre equipos, ¿sí? Entonces, en lo posible, traten de hacerlo de esa manera. Una vez yo tengo los inventarios, las hojas de vida, las fichas técnicas, también es importante tener las fichas técnicas de estos equipos, esto me lo suministra el proveedor o fabricante. Si los equipos tienen más de un año la inspección certificada, empiezo a trabajar con las personas. Entonces verificamos competencias, el curso por lo menos el de trabajador autorizado, tiene una vigencia de 18 meses. Entonces la empresa que hace la inversión de su personal en capacitarlo tendrá 18 meses para sacarle jugo, ¿sí? El curso de coordinador no vence, de trabajo en altura no vence. Y lo que hay que hacer es que los coordinadores de trabajo en altura tengan el curso de trabajador autorizado vigente. ¿Listo? El curso de andamiero, por lo menos en los que arman andamios, no, hasta ahorita no ha salido una norma que diga que eso vence. Significa que se hace una única vez y ya tenemos la competencia, ¿sí? Y hay otros cursos que le das que ustedes investiguen y miren dependiendo de la complejidad de la actividad, qué otras actitudes o qué otras aptitudes deben tener su equipo trabajador, ¿sí? Me pasa mucho con las empresas que usan por lo menos MyLeaf. Entonces, ese equipo requiere una competencia particular. El operador y el conductor deben tener unas competencias para operar ese equipo, si esa máquina. Entonces, vamos a hacer un trabajo muy adaptativo. Depende de mi contexto, depende de mi entorno, depende de lo que mi empresa haga, así mismo va a construir la información documentada. Adicional a esto, vamos a tener también que construir un plan de rescate. Dentro de estas competencias que hay que desarrollar es que hay que capacitar a las personas en rescate vertical. Normalmente, esto también hay que hacer una inversión para capacitar a las personas. El responsable del sistema de gestión sería muy bueno que tenga esta capacitación también de rescate. Todo el tema del kit de rescate es otro equipo que también hay que tenerlo con inventario, hoja de vida, todos los elementos que hemos hablado. Entonces, construimos el plan de rescate. Esto va a ir amarrado al plan de emergencia. Entonces, la idea es que ustedes también lo tengan socializado, divulgado, al personal lo incluyan dentro de esos procesos de capacitación para que ellos conozcan. Al año, normalmente tenemos que desarrollar un simulacro de alturas. Esto lo pueden solicitar con sus ARL y hacen un trabajo de simulacro en alturas para que pueda ser controlado, el equipo pueda tener como esa claridad de qué pasa si se nos queda una persona colgada, cómo la vamos a rescatar. Y esta actividad normalmente la hacemos una vez al año, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer también? Eh, Vamos a definir el plan de formación. Entonces, en ese plan también vamos a incluir el plan de formación, frecuencias, temas. Hay una cantidad de temas que podemos aprovechar desde la plataforma de las ARL y cursos virtuales que ustedes pueden darle a su equipo. Entonces, van a definir qué tipos de formaciones van a darle a sus trabajadores y qué capacitaciones van a recibir los responsables del sistema de gestión para que mantengan vigentes, ¿sí? ¿Qué errores se cometen dentro de los sistemas de programas de protección contra caída? Se van comprando equipos sin hacer primero como esa caracterización de las actividades, entonces no se sabe qué equipos van a comprar, ¿sí? Qué cantidades requerimos, porque normalmente eso va a depender de la actividad, de las personas que van a estar involucradas, entonces hay que hacer primero un mapeo previo.
A veces no se capacitan a las personas de manera adecuada, sino, o sea, como no se tiene un cronograma, pues se pierden las vigencias, se desactualizan y cuando vamos a requerir a realizar la actividad, pues las personas tienen el curso vencido y esto tiene unos tiempos de ejecución. Entonces, a veces se pueden perder oportunidades por tener las capacitaciones vencidas. Cuando no asignamos a un coordinador de trabajo en alturas, pues vamos a depender a veces eh, también del personal de seguridad y salud en el trabajo. No necesariamente la persona de seguridad y salud en el trabajo tiene que ser el coordinador de trabajo en alturas, que la mayoría de seguridad y salud en el trabajo sí hacemos el curso de coordinador, pues sí, pero no necesariamente. Sí, hay personales que pueden ser supervisores que sean coordinadores de trabajo en alturas. El no tener el plan de rescate documentado, socializado e implementado también es un gran error. Y cuando cometemos el error de coger esos programas genéricos y le ponemos el logo de la empresa, fatal, eso no funciona, no sirve. Entonces vamos a trabajar en qué es lo que realmente funciona dentro de un programa de protección contra caídas. Primero, que las personas sepan que el riesgo es altísimo y que es un trabajo de conciencia, de trabajo continuo, permanente, donde tenemos que tener momentos de verdad para que tanto las personas operativas como las personas de seguridad en el trabajo trabajen de manera conjunta. O sea, debemos identificar la actividad antes de hacerla y hacer una planeación. Cuando se hace una planeación correcta de ese procedimiento, de esas tareas de alto riesgo, deberían de tener un procedimiento, ¿sí? Cuando se hacen tareas que no estén dentro de esos procedimientos porque no son rutinarias, entonces vamos a requerir hacer un ATS o un ARO. Y también es importante que aprendan a diligenciar el permiso de trabajo en alturas. Este permiso es un documento que nos indica una hora de inicio y una hora de fin, o sea, hay que tener unos controles previos, es un documento que es obligatorio, el diligenciamiento del permiso. Y es necesario que siempre tengamos ese control de esa información documentada porque ahí es donde vamos a liberar parte de nuestra responsabilidad también como responsables del sistema de gestión. Y las personas van a tener conciencia de que la tarea que están haciendo es de altísimo riesgo, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos la capacidad de parar actividades cuando están en riesgo la vida de las personas. A veces pecamos porque somos muy confiados y porque se nos omite información. Créanme que la información es sumamente importante. Cuando ustedes no estén seguros de algo, no den el permiso, paren la actividad y vayan y verifiquen. Verifiquen con sus ojos cómo van a ejecutar la tarea. Pregunten cómo lo van a hacer. Garanticen que las personas tengan claridad en su mente de que la tarea que van a hacer es de altísimo riesgo. Y cuando ya tengan ese nivel de conciencia, ellos mismos van a identificar que tienen que mejorar. Ese es un trabajo que nosotros no hacemos solos. Realmente la identificación de peligros y la promoción y prevención es un trabajo compartido, bidireccional. Cuando nosotros entendemos que somos responsables de salvar la vida de muchas personas y que ellos también son responsables de llegar a sus casas seguros, de volver de sus trabajos enteritos, pero eso se logra a través de un proceso de comunicación. Cuando logramos hacerles entender a cada una de las partes involucradas, a los jefes, a los supervisores, a los ingenieros, que ellos son responsables, que no podemos firmar permisos desde un escritorio sin ir a ver cómo van a hacer la tarea, ¿sí? Entonces, vamos a identificar realmente si nuestros elementos del programa de protección contra caídas están completos. Entonces, vamos a hacer un recuento. Vamos a hacer un acta de responsables, todos los que participan dentro del programa. Vamos a tener un programa de protección contra caídas, un inventario de equipos y elementos de protección. Vamos a tener una matriz de peligros de esas actividades. Vamos a tener un procedimiento de trabajo seguro de esas tareas de alto riesgo. Vamos a contar también con fichas y hojas de vida de esos equipos. Vamos a tener mapeadas las capacitaciones a través de un cronograma de capacitaciones de trabajos de alto riesgo. Vamos a tener también una programación de simulacro de trabajos en altura, que lo vamos a hacer con la ARL. Y por último, vamos a tener un proceso de información documentada asociada al programa de protección contra caídas. Entonces, todo lo que ustedes construyan a partir de allí, más de eso, bienvenido. Eso sería lo mínimo para un programa de protección contra caídas. Espero que esta información haya sido del beneficio de cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.